ocasión estamos en la Casa de la Literatura Peruana para indagar información con algunos guías sobre la vida de Alfredo Bryce Echenique. Acompáñenos, acompáñenos. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. ¿Por qué es considerado uno de los más notables novelistas de Latinoamérica? Porque escribió novelas notables, novelas y cuentos notables. Entre 1968 y 1981 publicó muy buenas obras que trataron, por un lado, sobre la oligarquía, sobre la decadencia de la oligarquía. ¿Por qué creo que Un Mundo para Yoyos causa un inusitado éxito de críticas en Latinoamérica, incluyendo en España? Por la forma amena y libre en que Bryce escribe. Bryce cuenta que su gran influencia para escribir fue Julio Cortázar. Cuando leyó el cuento El perseguidor de Cortázar, él se dio cuenta que si quería escribir tenía que tener esa libertad que Cortázar mostraba, ¿no? Entonces Bryce escribe de una manera muy libre y, como ya dije antes, él habla de un tema que conoce, que es la oligarquía, que es el que trata en la novela Un Mundo para Yoyos, que en la década del 90 por un grupo de escritores hicieron una encuesta. Bueno, se hizo una encuesta entre varios escritores, casi 100 escritores peruanos, y la consideraron la mejor novela peruana. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. En esta ocasión nos ha tocado entrevistar acá a algunas personas para que nos expliquen sobre la vida de Bryce Echenique. A continuación vamos a ir.